Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Buenas. Vamos a esperar ahí un cachito más porque faltan 2 personas. Lo digo con felicidad, nunca tuve tanta asistencia un primer día de faltan 2 nomás, qué bien. Y temprano también. Sí, siempre faltan como 15, así que igual es. Bueno, mientras tanto voy a ir abriendo, em, mientras esperamos, denme un cachito que voy abriendo todo. Ahí está. Estoy abriendo el eclipse, Oscar. ¿Me chequeás, si ya somos Somos 47. 47? ¿Están todos? Bueno, perfecto. Bien, termino de armar el proyectito y arrancamos.
Bien, listo. Bueno, vamos a ir arrancando. Por las dudas, si les genera incertidumbre por si vamos a grabar la clase, cosa que siempre preguntan, no vamos a grabar la clase. De hecho, ese audio, no sé si se escuchó, era del link de YouTube. Estaba probando por las dudas que la clase se pueda ver. Así que la van a revisar desde ese lugar. Esperen que les comparto pantalla. Y primero les cuento un poquito acerca del campus. Me acompaña el profesor Oscar Ruina. Como sabrán, ustedes se habían anotado muchas de las 47 personas en la comisión en donde estaba yo solo. En la otra comisión se anotaron solamente 4 personas, así que un poquito lo que tomamos como decisión, y también teniendo en cuenta los problemas de cupos y todas estas cositas que estuvieron sucediendo, es fusionar a las 2 comisiones en una sola, ¿sí? Es por eso que hoy arrancamos así virtual. Oscar, la clase viene ya hacemos presencial. Vos tenías Sí. ahí el... Sí. Bien, la Tengo clase acá viene... a mano el cronograma. Bien, perfecto. La clase que viene ya la hacemos presencial. Y probablemente lo que vamos a hacer es pasarles una lista por el campus, dividiendo a las... Eran 40, a las 45 personas en 2 grupos, ¿sí? De 20 y pico, de 22 y de 23, para que haya un grupo que curse en el aula 8 de Jauretche y otro grupo que curse en el aula 9 de Jauretche. Por las dudas, Oscar, ¿te frisaste o me frisé yo? No, creo que estoy. Bien, listo. Bien. Si se me llega a cortar el audio, Justo, escríbanme. una cosita. Me parece ¿Sí? mejor como tienen que hacer el trabajo práctico y se van a dividir por grupos, Uh-huh. separar las aulas por los grupos que vayan formando. Una vez que Más estén los que, grupos. más que hacer nosotros una lista. Bueno, Ok, sí, entonces para la semana que viene sí parte... podemos hacer una lista, pero ya después cuando formen los grupos ya se Ok, distribuyen en cada uno. ok, perfecto, eso me parece bien. Y indistintamente, la semana viene nos vemos presencial y nosotros les avisamos bien a qué aula tienen que ir. Igual una está al lado de la otra, así que si se confunden no va a haber demasiado problema al respecto, ¿sí? Dentro de lo que es el campus, tenemos la sección principal, donde está el aula general de avisos. Por acá vamos a estar pasando los avisos para todas las comisiones, porque en este campus vamos a compartir el espacio con los de turno noche también. Así que vayan prestando atención por las dudas, y los comunicados son para ustedes o para no. Y acá tienen el Jitsi para las eventuales clases virtuales que quizás iremos teniendo, ¿sí? El equipo docente es el completo que está por acá, teniendo en cuenta las 2 comisiones de la mañana y las 2 comisiones de la noche, ¿sí? Después tenemos el programa y la bibliografía. Dentro de esta sección van a ver la documentación que está puesta dentro de lo que es el programa, el cual está oculto porque hay una pequeña revisión que tenemos que hacer para dejar ya el final del 2026. Pero no obstante, a pesar de que es importante que estén al tanto del programa, que le peguen una leída, la sección más importante sobre la cual ustedes van a estar trabajando es esta, la de las guías teórico-prácticas. En cada una de estas clases, ustedes hacen clic en el título, les va a abrir un video de YouTube con una clase de la época de la pandemia, si no recuerdo. Sí, creo que sí. Si bien hay algunos contenidos que cambiaron un poco, la base es básicamente la misma, y como la mayoría de nuestras clases van a ser presenciales, por eso les mencionaba que no vamos a estar grabando en cuestión, ¿sí? Después tienen por cada una de las guías un PDF explicativo. En algunos casos, en su gran mayoría, un pequeño proyectito de ejemplo con las clases y con lo que vamos a estar haciendo. Dependiendo la temática, podemos abrirles una autoevaluación. En este caso está oculto, así que no tienen que hacer nada. Y si nosotros lo abrimos es únicamente como para que ustedes se vayan autotesteando, por así decirlo. Y todo sigue exactamente igual, ¿sí? El segundo tema, el tercer tema, el cuarto tema, etcétera, etcétera. Si alguien tiene interés en avanzar un poquito más en los contenidos porque es recursante o porque tiene experiencia en este lenguaje de programación, de repente, no hay ningún problema, puede ir avanzando. Nosotros vamos a ir siguiendo el paso a paso según el cronograma, ¿sí? Y cuando tengamos que dar algún material específico
o algún aviso puntual para la comisión, lo vamos a dar acá en 2026, turno mañana, miércoles, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si hacemos alguna clase que suele suceder, algún proyecto de prueba y le ponemos un montón de funcionalidad y queda bastante lindo, bueno, probablemente lo vamos a subir en el campus, y si lo subimos en el campus, lo subimos en esa sección, ¿sí? Nosotros hoy no vamos a pasar lista. Normalmente cuando digo eso, el número de presentes baja. Les pido que no sea el caso en esta cuestión, aprovechando que están todos y todas presentes, increíblemente, un golazo. Pero sí, en las clases presenciales vamos a pasar lista y vamos a tener rigurosidad con eso, ¿sí? Es decir, si alguien llega a los 3 ausentes sin justificar, queda libre, ¿sí? Y no hay nada que argumentar al respecto, ¿sí? A menos que obviamente hayan faltado porque, no sé, tengan alguna situación excepcional que si lo sobrepase, algo médico, algo familiar, no sé. Si llegan a faltar, avisen y bueno, vemos qué hacemos. Si ponemos la falta, si ponemos un justificado, si les pedimos algo o lo que fuera. Los exámenes van a ser presenciales y en computadora. Como mencionaba Oscar, tenemos el cronograma definido, pero no sé si lo podemos compartir todavía, porque no estoy seguro si Alejandra dio el ok. ¿Tenés idea, Oscar? Si no, lo compartimos después. Lo podemos hacer la semana que viene. Dale, perfecto. Después les compartimos el cronograma donde ahí ya figuran cuándo vamos a tomar los exámenes, cuándo vamos a tomar el recuperatorio. Vamos a tener 2 parciales, ¿sí? A desarrollar. Nosotros les vamos a dar un problema, ustedes lo van a tener que resolver. Suben el proyecto en el campus, nosotros lo corregimos, le pasamos la devolución y eso va a ser la dinámica, básicamente. Vamos a tener un recuperatorio integral en donde se van a evaluar los conceptos del primer y el segundo parcial, lo cual es un poquito tramposo, quizás, porque medio que en el segundo parcial se evalúan los contenidos del primero, básicamente porque la materia es incremental, es decir, nosotros tenemos X cantidad de métodos de programación que les tenemos que enseñar. Cuando enseñamos los que cubren hasta el primer parcial, obviamente todos esos contenidos entran en el examen, después podemos hacer un simulacro o alguna cosa que ustedes quieren, y cuando les tenemos el segundo parcial, va a entrar todo lo visto hasta ese momento en el primer parcial, más las cosas nuevas que les expliquemos en el medio que están relacionadas con el segundo parcial, ¿sí? Básicamente porque es incremental. En el recuperatorio entra todo y en el final entra todo también, ¿sí? ¿Alguna cosita más que tengan que aclarar? Creo que no. No, creo que no. ¿Alguna consulta sobre esto? Que es más como cómo nos vamos a organizar y demás. Y van a tener un trabajo práctico, eso casi me olvido. Un trabajo práctico cuatrimestral que van a tener que ir armando grupos. No me acuerdo del tamaño, Oscar, ¿3, 4? Máximo 4. Pero hay que ver, acá somos 45, ¿no? Ok, entre 3 y 4. Entre 3 y 4, sí. Bien, entre grupos de entre 3 y 4. Es importante que si yo digo grupos entre 3 y 4, si alguien me pregunta, ¿se puede un grupo de 2 o se puede un grupo de 5? Está automáticamente desaprobada. Un grupo de 3 o de 4. ¿sí? Ahí respondo la promoción. Así que ustedes, si ya tienen algún grupo conocido, bueno, vayan charlando entre ustedes como para ir armando los equipos. Así la semana que viene, cuando les pasamos una listita de inscripción, por así decirlo, ya nos van diciendo quiénes están en grupos, ¿sí? Con respecto a lo que es el régimen de promoción, eso es lo que les mencionaba, que teníamos que terminar de definir. Inicialmente habíamos puesto esta materia por promoción, pero por un pequeño problema en cuanto a la cantidad de materias que nosotros podemos tener por promoción, finalmente la vamos a quitar, pero tengo que tener una reunión hoy como para ver si sacamos esta o sacamos otra materia. Lo más probable es que saquemos esta y que no sea con promoción directa. Ahora, si sucede eso, lo que nosotros vamos a hacer es manejar, como hicimos en los años anteriores, una promoción interna. ¿Qué quiere decir eso? Más allá de que esta materia está acreditada con final, o si sucede eso básicamente, lo que van a tener que hacer ustedes es
tratar de aprobar los 2 exámenes con 7 o más, y si eso sucede, nosotros no les tomamos el final, les pasamos el aprobado directamente. Se tienen que anotar en el final y después les vamos a pasar las apreciaciones específicas. Pero como tengo que tener esta última reunión para ver si finalmente esta materia va con promoción o no, lo voy a dejar como en una incógnita hasta la semana que viene, ¿sí? La semana que viene ya les confirmo si es con promoción, y en caso de que no sea con promoción, bueno, nosotros nos manejaremos internamente así, básicamente. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bien, perfecto. Vamos a ir avanzando entonces. Como les mencionaba, acá en la sección de guías teórico-prácticas, hoy vamos a estar trabajando en la primera sección, ¿sí? Donde tenemos esta documentación y este proyectito de ejemplo. Les pido que por ahora el proyecto de ejemplo, si quieren descárguenlo, mírenlo, pero préstenme atención a lo que voy a estar mostrando yo acá por pantalla, ¿sí? Y después el proyecto les va a servir como para que tengan un ejemplo ahí cerradito en caso de que se hayan olvidado algún tipo de cuestión, ¿sí? Bien, por las dudas. Estoy en la UNLA y estoy usando el Wi-Fi de la UNLA, que a veces me suele traicionar, así que si me quedo mudo, no bombardeen el chat porque no lo voy a ver, porque si no tengo internet tampoco puedo ver el chat, sino que esperen a que Oscar me mande un WhatsApp, así yo veo si, no sé, si me conecto a otra red o qué hago, ¿sí? Bien. Bien, como sabrán, esta materia se llama Orientación a Objetos 1. Nosotros tenemos 2 niveles en torno a lo que es la programación orientada a objetos dentro de nuestro plan de estudios. Vamos a arrancar con la primera, ¿sí? Acá tenemos un pequeño índice con las cosas que vamos a ver. Y lo que voy a hacer, porque a mí no me gusta, digamos, leer textualmente lo que dice acá, voy a ir explicándolo un poco, quizás con alguna frase textual que me gusta de la guía, pero también lo voy a ir explicando un poco con mis palabras. Si alguien tiene alguna duda o alguna cuestión, simplemente levanta la mano, me avisan, así yo paro. Si ven que yo sigo, se desmutean y me frenan, ¿sí? No hay ningún problema. A mí no me molesta que me frenen. Vayan avisándome porque prefiero que se entienda lo que estamos explicando antes que estén todos ahí medio como perdidos o perdidas, ¿sí? Bien. Entonces, ¿en qué se basa la programación orientada a objetos? Hasta ahora ustedes seguramente estuvieron haciendo desarrollos más tendientes a lo estructurado o quizás haciendo alguna pequeña modelización con TDA de repente. Lo que vamos a hacer nosotros en este curso es tratar de identificar cuál es el problema que tenemos que resolver. A partir de la identificación de ese problema que nosotros tenemos que resolver, vamos a pensar cuáles son los actores que intervienen en ese problema. Después de identificar cuáles son los actores que intervienen en ese problema, vamos a pensar cuál es la funcionalidad que cada uno de esos actores representa dentro del problema y cuáles son las características específicas que tiene cada uno de estos actores. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer un sistema para una aseguradora de autos, uno de los actores intervinientes probablemente va a ser el auto, otro de los actores intervinientes probablemente va a ser la persona asegurada, otro de los actores intervinientes va a ser la compañía que da el seguro, otro de los actores intervinientes va a ser el seguro en cuestión, y después tenemos que ir desmenuzando de cada uno de esos actores que nosotros identificamos. Es importante que lo vayan pensando así porque el trabajo práctico tiene un poquito de esto, ¿sí? Dentro de los actores que nosotros identificamos, cuál es la funcionalidad que vamos a necesitar para cada uno de ellos. Por ejemplo, con el tema del el asegurado, vamos a necesitar una funcionalidad para cargarle todos sus datos personales, para que el asegurado pueda cargar un nuevo auto, para que el asegurado pueda cargar un seguro asociado a ese auto. Respecto de lo que es el seguro, vamos a necesitar una funcionalidad para saber cuándo se activa ese seguro y cuál es
la devolución que se le da al cliente en caso de que tenga un problema, tratar de discernir cuáles son los tipos de problemas que puede tener el asegurado, si chocó, si le robaron el auto, si se le incendió, o cualquiera de esas cuestiones intervinientes, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es pensar cuáles son los actores del mundo real que están relacionados con el problema que tenemos que resolver y tratar de reflejarlos en nuestro sistema. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer a través de la creación de objetos y clases, ¿sí? Cada vez que nosotros estemos hablando de una clase, vamos a estar hablando de este mapeo que les mencionaba, de abstraer un actor o una entidad del mundo real para tratar de trasladarla al entorno específico de nuestro desarrollo, ¿sí? Cuando hablamos de una clase, nosotros estamos hablando específicamente como de un template, por ejemplo, ¿sí? Dentro de esa clase nosotros vamos a poner las distintas características que va a conformar al actor o a esta entidad, por así decirlo. Por ejemplo, dentro de lo que es la clase persona, nosotros vamos a decir que la clase persona tiene una denominación con que cada persona tiene un nombre, un apellido, un DNI, no sé, una fecha de nacimiento, una altura, una dirección, X cantidad de cosas que hacen como datos individuales a la persona específicamente, ¿sí? Además, en esa sección de la clase que nosotros la vamos a programar es donde le vamos a poner la funcionalidad. Entonces, la clase funciona como un template que describe a esa entidad del mundo real, especificando cuáles son los datos que va a tener y cuáles son las acciones que puede realizar dentro de nuestro sistema. Ahora, cuando nosotros hablamos de objetos, lo que nosotros vamos a hacer es crear objetos a partir de una clase. Entonces, si la clase es nuestro template que nos especifica cuál es la cáscara que va a tener ese actor, diciendo cuáles son los datos que va a tener, de qué tipo son esos datos. Por ejemplo, el DNI va a ser un número, el nombre va a ser una cadena de texto, la fecha de nacimiento va a tener formato fecha, ¿sí? ¿Y cuál es la funcionalidad? Si nosotros hablamos específicamente de los objetos, cada vez que nosotros creamos un objeto a partir de una clase, estamos creando un actor específico a partir de nuestro template. Es decir, nosotros vamos a tener la clase persona, y una vez que nosotros tenemos a la clase persona, podemos crear el objeto Gustavo, que el objeto Gustavo va a tener mi nombre, mi apellido, mi fecha de nacimiento, todos mis datos específicos, porque ya se transforma desde la generalidad de lo que era el template en un actor específico. O sea, desde la clase, nosotros creamos el objeto en cuestión. También podemos crear, por ejemplo, el objeto Oscar Ruina, el objeto Abril Marchat, creo que se dice, Agustín, justo agarré los apellidos complicados, Bengolea, Agustín Maleki, creo que sí, bueno, Aldana Vallejos, ahí uno un poco más fácil. Entonces lo que quiero que tengan en cuenta es que cada vez que nosotros, esto es clave porque si no entienden esta diferenciación, igual ahora vamos a abrir el IDE, vamos a mostrar un ejemplo, lo vamos a correr. Si no entienden esta diferenciación, todo lo que vamos a ver en adelante se les va a complicar un montón porque no van a saber cómo probar lo que ustedes programan, ¿sí? Entonces, la clase va a ser nuestro template, nuestra cáscara que a nosotros nos permita crear esa abstracción del mundo real en nuestro programa. Y cada vez que vayamos creando objetos, cada uno de esos objetos es una entidad específica. A partir de la clase, nosotros creamos los objetos, ¿sí? Es como si la clase fuera el molde y el objeto sería el producto que nosotros creamos a partir de ese molde, de alguna manera, ¿sí? Una cosa importante es que ahora vamos a comenzar a hablar con un poquito más de terminología específica. Esperen que voy a ir avanzando. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo se define a través de una clase persona de distintos tipos de objetos. Le ponemos su nombre, su género, su estatura, su fecha de nacimiento, su domicilio, un poquito esto que les mencionaba. Me voy a saltar un poco esta sección. Y vamos a ir directo a lo que es la estructura de la clase, ¿sí? Dentro de lo que es la estructura de la clase, nosotros lo que vamos a tener es la forma en la cual vamos a escribir a nuestro template, ¿sí? Esto se lee así. El primer renglón de lo que es
este cuadrado de 3 pisos, por así decirlo, es el nombre que tiene la clase. El nombre de una clase siempre nosotros lo vamos a arrancar en mayúscula, por convención, y siempre lo vamos a poner de esta manera, en singular. O sea, no va a ser pacientes, ni va a ser paciente en minúscula. Tiene que ser paciente con la P en mayúscula. En la segunda sección nosotros vamos a tener el estado interno de nuestra clase, o mejor dicho, los atributos de la clase, esta sección con los datos que les mencionaba. Vamos a tener en este caso un nombre, un apellido, una estatura y un peso. Esto notarán que a la izquierda tiene una pequeña línea, un signo menos. Eso no está puesto como para definir esto como si fuera una especie de listado o un punteo, sino que más bien lo que define es la visibilidad de los atributos. Cada uno de los atributos que nosotros tenemos de la clase, nosotros lo vamos a definir como privado. Por eso está con importante que el estado interno de una clase, es decir, el valor de cada uno de los atributos que componen a la clase, o al objeto cuando se cree a partir de la clase, no puede ser accedido de otra clase o de otro objeto que esté por fuera. Solamente un objeto que se crea a partir de una clase puede conocer su propio estado interno. A mí me gusta usar una pequeña analogía acá, que es un poco como lo que sucede en la Una realidad, cosita. básicamente. Creo que se cortó por un un poquito segundito. lo que sucede en la realidad, básicamente. Ahí creo que se volvió a cortar. ¿Cómo? Ah, sí, que se cortó un poquitito la explicación de la visibilidad. No sé si se me escucha. Ok, no hay problema. Voy de nuevo. ¿A mí me escuchan bien? Sí, ahora sí. Listo. Bien, voy de nuevo con lo de la visibilidad. Lo que les decía es que el estado interno de una clase o de un objeto creado a partir de una clase, nosotros siempre lo vamos a tener como privado. Por eso tenemos este signo menos acá a la izquierda de cada uno de los nombres de los atributos. ¿Qué significa eso? Que solamente una clase o un objeto creado a partir de una clase puede conocer su propio estado interno. La analogía que me gusta usar a mí acá es que eso básicamente hasta sucede en la realidad. Si nosotros pensamos que, otra vez con este ejemplo del objeto Gustavo Siciliano, si ustedes me tuvieran que preguntar a mí, por ejemplo, cuál es mi estatura o mi dirección, básicamente no podrían saberlo a menos que me lo pregunten, porque esa información solo la sé yo, ¿sí? Ahora, si yo se las menciono a ustedes, bueno, ya pasa a ser como una información un poco más pública o conocida entre los distintos actores de lo que es el sistema, si quieren algún tipo de analogía. Un poquito más adelante les voy a explicar por qué es necesario que los atributos sean privados, pero por lo pronto necesito que me crean, ¿sí? Después les voy a explicar el por qué y van a decir, ah, claro, tiene sentido. Por lo pronto, créanme, ¿sí? Entonces, además, cada uno de los atributos va a tener un tipo. Dentro de la utilización del paradigma orientado a objetos, nosotros vamos a programar en Java, que es fuertemente tipado. En realidad tiene algunas cositas de lenguaje funcional, pero nosotros nos vamos a basar en el esquema fuertemente tipado. Entonces, cada uno de los atributos que nosotros creamos dentro de lo que es el estado interno de la clase va a tener un tipo. El nombre va a ser un string, que es una cadena de caracteres, el apellido lo mismo. La estatura y el peso van a ser un float, que básicamente es un número con punto flotante, o un número con decimales, y 1,85, yo sé, algo por el estilo. En tercer lugar, la clase tiene su última sección, en realidad podría tener algunas más, pero nosotros vamos a trabajar con estas tres, que es la parte de su comportamiento o los métodos, ¿sí? Que es básicamente la funcionalidad que puede ejecutar. Para que los objetos que se instancian a partir de una clase puedan interactuar entre sí, toda la sección de los métodos o del comportamiento, vamos a tener que cada uno de los métodos, disculpen la redundancia, es público, ¿sí? Entonces, todo el estado interno siempre va a estar privado y todo el comportamiento siempre va a estar público. Dentro de la definición del método, nosotros vamos a tener la firma del método, que básicamente se compone de su visibilidad pública, su nombre, que
que en este caso es traer nombre completo, si recibe o no parámetros, que en este caso no recibe nada porque entre los paréntesis no hay nada, y un tipo de retorno, que es el valor que puede devolver eventualmente este método. El método es como una función, ¿sí? Que en este caso devuelve un string. Entonces, hasta acá, más o menos, alguna duda, alguna cosa que no se entienda. Yo sé que es súper abstracto porque no lo mostré andando. Ahora lo voy a mostrar andando y creo que se va a terminar de entender. Pero alguna cosa que haya quedado medio como rara, o más o menos con que más o menos me sigan, creo que estaríamos bien, porque cuando lo muestre andar, ahí va a terminar de cerrar. Pero ¿hay alguien que no haya entendido absolutamente nada? ¿Me escuchan, no? ¿O se me fue a internet? Bien, me escuchan, perfecto. Bueno, Sí, te sigo. escucho bien. Perfecto. Como les mencionaba, nosotros vamos a trabajar dentro de lo que es el uso de Java, pero también obviamente ustedes van a tener que hacer alguna que otra clase, especialmente cuando estén trabajando en el TP. Entonces lo que les vamos a pedir es que sigan esta nomenclatura, ¿sí? Existen algunos servicios web que te permiten hacer clases, pero para que sigan exactamente la misma nomenclatura que estamos utilizando nosotros acá, les vamos a pedir que utilicen una herramienta open source que se llama Dia, que sirve para hacer diagramas, ¿sí? La pueden descargar de acá, y entiendo que está para todos los sistemas operativos, así que no tendrían que tener mayores inconvenientes, ¿sí? Bien. Respecto de lo que es el lenguaje de programación de Java, vamos a utilizar Java en esta materia, primero que nada porque se me escapó, porque es portable, porque nosotros fomentamos el uso de esa tecnología, si bien en otras materias también ven otros lenguajes de programación, acá nosotros vamos a ver Java, y también porque, como les decía, es orientado a objetos. Eso es una cuestión importante que tienen que tener en cuenta, porque ustedes, el tipo de desarrollo que van a tener que hacer tiene que estar orientado a objetos. Es decir, en Java ustedes podrían hacer desarrollos que estén orientados a objetos o que estén más orientados a estructurado. Por ejemplo, está prohibido el uso de variables globales. Si bien se pueden utilizar porque son un tipo de herramienta existente dentro de lo que es Java, nosotros para lo que es la materia nos vamos a centrar 100% en el paradigma orientado a objetos. Lo menciono por las dudas, ¿sí? Dentro de lo que es la utilización de Java, ¿a qué me refería con esto de que es portable? Básicamente ustedes lo que tienen que hacer es instalar el JDK, el Java Development Kit. Eso, entre otras cosas, además de instalarles alguna versión de Java, que les recomendamos que traten de usar la última. Yo creo que en el proyecto que les voy a mostrar ahora, creo que tengo la 22, no me acuerdo bien. Y lo bueno que tiene es que esta portabilidad se da a partir de que cuando ustedes corren Java en su compu, no lo corren como en un compilador específicamente, sino que lo corren arriba de una máquina virtual que trae el mismo entorno de Java. Entonces ustedes, versus algunos otros lenguajes de programación, no se tienen que preocupar por el uso y la destrucción de lo que son los componentes de memoria, es decir, cada vez que ustedes alocan memoria dentro del programa para poder guardar algún dato, no es necesario que recuerden que tienen que ir y liberarla o borrarla, como puede pasar con algunos otros lenguajes un poquito más bajo nivel, ya que de eso se encarga todo el ecosistema de lo que es la JVM, ¿sí? La Java Virtual Machine. Tiene, por ejemplo, un pequeño programita en torno a esto que les mencionaba, que es un garbage collector, que lo que va haciendo es, a medida que tiene objetos que ya no están en utilización porque no corren en tiempo de ejecución, los va borrando y los va liberando. Esto es un poquito lo que les mencionaba de la Java Virtual Machine, el tema de la portabilidad, algunas diferencias o algunas similitudes con otros lenguajes, lo que les mencionaba de los tipos de datos, ¿sí? Nosotros vamos a estar trabajando con tipos de datos que sean full primitivos y full tipos de datos basados en clases, pero mejor eso lo voy a mostrar porque creo que si lo muestro en código ahí se va a entender mejor, ¿sí? Bien, respecto de lo que es Java, nosotros vamos a estar utilizando Eclipse para lo que es la materia. Si alguien, no sé, ya programa en esto, lo aclaro porque siempre me lo consultan. Si alguien ya programa en esto o hizo algún curso o alguna cuestión,
y utilizan VS Code o utilizan IntelliJ en sus computadoras personales, no hay ningún problema, pueden utilizar esos IDEs. Tengan en cuenta que para rendir los exámenes, si utilizan las computadoras de laboratorio, tendrían que utilizar Eclipse, ¿sí? Y estaría bueno que se interioricen un poquito con la UI que tiene, o sea, con la interfaz gráfica que tiene el IDE de Eclipse, por cuestiones obvias, ¿no? Si es que tienen que usar las computadoras de laboratorio para rendir. Si no, pueden utilizar el que quieran. Pero dentro de la guía nosotros tenemos el link de descarga de Eclipse y la sección para descargar la versión de JDK. Descarguen la última, como les mencionaba. Esto ahora lo voy a mostrar directamente porque creo que va a ser un poco más fácil. Básicamente es cómo se crea un primer proyecto. Déjenme que lo voy a repasar como para asegurarme que no me olvido nada. Le vamos a poner consultorio, le vamos a crear un package. Vamos a crear una clase. Y la clase va a ser paciente y una de test. Listo. Lo voy a hacer todo en el IDE directamente porque se va a entender un poquito mejor. Cuando ustedes tengan descargado Eclipse, van a ver una vista o una interfaz de este estilo, ¿sí? Acá a la izquierda van a tener los distintos paquetes de sus proyectos. Si no llegan a tener esto visible, porque sin querer lo borran, o porque quizás cuando instalan Eclipse por primera vez, les hace alguna... les arma como alguna ventana ay, no me sale, como de componentes distinta. Lo único que tienen que hacer es ir a... ahora, si no lo encuentro, estamos en problemas, ¿no? Pero Window, Show View, y esta sería la de Package Explorer. Lo mismo si pierden la consola o si pierden alguna otra. Simplemente se van a Window, Show View, y ahí le dan a la vista que necesiten ver, ¿sí? Proyectos. El proyecto que vamos a crear es de tipo Java, ¿sí? Un Java Project. Al nombre del proyecto lo vamos a hacer con esta convención de la primera letra en mayúscula y continuando las siguientes también en mayúscula, que creo que sería... ay, se me acaba de olvidar. No es Camel Case. Creo que es Pascal Case, pero bueno. Si alguien no sabe qué son los cases básicamente es la forma en la cual nosotros podemos escribir una palabra. Yo podría escribir, por ejemplo, no sé, objeto Gustavo Siciliano. Si lo hago así, si no me equivoco, es Pascal Case, que es cada una de las letras de cada una de las palabras en mayúscula. Si arranco la primera en minúscula y el resto en mayúscula, si no me equivoco, es Camel Case. Después está Snake Case, que es hacer esto así, y así sucesivamente, ¿sí? Nosotros vamos a usar esto. Consultorio. Le podemos especificar cuál es la versión de Java. Vamos a dejarle la 21. La ubicación en donde va a estar. En este caso está en Users, Gustavo Siciliano, Eclipse Workspace, y me lo va a crear adentro del consultorio. Sáquenle esta sección de que les cree el módulo info, porque no lo vamos a necesitar para lo que vamos a hacer, y de hecho les va a romper si lo crean con el módulo info. Y supónganse que se olvidan y lo dejan tildado y le dan, ¿no? Porque lo hicieron rápido, se olvidaron o lo que fuera. Si hacen eso, adentro del SRC van a tener este módulo info de acá, que simplemente vienen y lo borran, ¿sí? Para el tipo de desarrollo que vamos a estar utilizando, no lo necesitamos. Y un poco como que va a complicar a nuestra configuración simple y básica, porque la configuración que vamos a hacer es esto que acaban de ver, no mucho más. Así que nada, no pongan el módulo info y si lo ponen, recuérdense de borrarlo. Si ustedes hacen un proyecto en alguna computadora y después quieren levantar ese mismo proyecto en otra computadora, probablemente van a tener algún que otro problemita con la versión de Java en caso de que las dos computadoras tengan versiones de Java distintas. Si eso sucede, lo que tienen que hacer es clic derecho sobre el proyecto, se van a las properties, se van a Java Build Path, toman la versión de Java que tienen acá, la borran, hacen clic en Module Path, Add Library y agregan la versión de Java que necesiten, ¿sí? Acá yo no lo voy a hacer porque es la misma que tengo. Y de todas maneras, si le llega a pasar esto a alguien,
no entren en crisis, simplemente avisen, che, me traje un proyecto de mi casa y no me acuerdo cómo cambiar la versión de Java. Pero lo que quiero que recuerden es eso, porque el error es un poco extraño cuando las versiones de Java no coinciden, porque te marca como que todo el proyecto está mal y vos capaz lo mirás y decís, ¿pero por qué? Si este proyecto lo corrí ayer en mi casa y andaba bien. Bueno, probablemente es por las versiones de Java, ¿sí? Dentro de lo que es nuestro proyecto tenemos la sección de las librerías, que la sección de las librerías agrega un montón de funcionalidad. Cada uno de estos archivitos de JDK es una clase creada o un conjunto de clases creadas por los desarrolladores de Java. En este caso, todas estas que tenemos acá son de la versión de Java 21. Y luego tenemos el SRC, que el SRC es el lugar en donde nosotros vamos a ir poniendo las fuentes de nuestro proyecto. Ahí es donde va nuestra funcionalidad, ¿sí? Dentro de esta sección, nosotros lo que vamos a hacer es dividir a nuestro proyecto en dos carpetas. La carpeta de modelo y la carpeta de test. Variando la guía, podrían ver que la carpeta modelo capaz se llama datos, pero va a ser o datos o modelo. En ese lugar es donde nosotros vamos a poner nuestras clases que hacen a nuestro diagrama de clases, ¿sí? A las clases que resuelven a este problema. Esto que les mencionaba de, no sé, la clase auto, la clase seguro, la clase persona, etcétera, etcétera. Y en la clase de testeo nosotros vamos a tener unos archivos de Java especiales que nos van a servir para testear nuestra. ¿Me Ahí escuchan? está. ¿Volviste? Porque se cortó un ratito largo. Sí, sí. Sí, igual justo vi que el icono de internet estaba en rojo. Pero lo último, ¿se yo escuchar lo último que mencionaba o se me cortó antes? ¿Qué fue lo último que mencioné? Estabas hablando de los paquetes, modelo, datos, test y los test, que va en la clase test. Y ahí se cortó. Mm. Y ahí le avisé que se salió, ¿no? De la reunión. Sí, no lo tengo. Bien, ya le avisé. Ahora. Bien, ahí está entrando de nuevo. Volví, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ahí está. Listo. ¿Qué fue lo último que me empezaste a hablar, Oscar, y ahí se murió? Ah, estamos Pero creo que hablando ahí volvió la red. del paquete test y los tests que van. Y eso fue lo último. Ok.
Por las dudas voy a sacar mi cámara, sacar la tuya también, Oscar, a ver si ahí mejora un poco el tema de la conectividad. Sí, sí, me parece que yo Bien, aparecía entonces no se perdieron recongelado. demasiado. Aparecía recongelado, por eso me parece. Sí, sí, sí. Bien, entonces lo último que mencioné es esto de la distinción entre el paquete de modelo, ¿sí? De modelo de test. Bien, esperemos que no se corte porque... Pero ahí me escuchan bien, ¿no? Sí, se escucha. Igual el iconito está entre amarillo y rojo y va cambiando. Bien, 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 perfecto. Ya las próximas clases las vamos a tener presencial, así que este problema no lo tendremos. Vamos a tratar de ir remándola como podamos con la internet, ¿sí? Entonces, dentro del paquete... Ahí se volvió a cortar. Mejor. Ahí Gus se volvió a cortar, ¿eh? Entonces, Pero para igual eso, no dijiste nada, me parece. Porque ahí. se cortó un ratito. No, no, no. Bien, no, no. Lo que les decía es que dentro de la carpeta de test, nosotros lo que vamos a hacer es crear nuestros dos paquetes. Para eso hacemos clic derecho sobre el src. Creamos un nuevo paquete. A este le vamos a poner, por ejemplo, modelo. Y al otro le vamos a poner test. Dentro del modelo nosotros vamos a crear nuestra clase, que en este caso, siguiendo el ejemplo que tenemos en la guía, es la clase paciente, con todos estos datos, ¿sí? La clase que teníamos. Se cortó de nuevo. Eh, Luz, ¿sí? Bien, lo explico de nuevo, total era cortito. Lo que les decía es, ahí me escuchan, ¿no? Sí, sí, ahí volviste. Y ahora me parece que no. Manda el wifi. Ya lo estamos solucionando. Esperemos. Ah, estaba muteado. ¿Me escuchan? Sí. Ahí justo te Bien, estaba escribiendo Gus que
en los laboratorios puedes ir y agarrar un cable de red de alguna computadora, lo enchufás y no debería haber problema. Sí, puede ser, ¿no? Voy a probar una última vez y si no, bueno, desisto y cambio de datos o voy para allá. Ahí me escuchan, ¿no? Sí, sí, ahí estamos bien. Listo, listo, bien. Les comparto la pantalla. La otra vez compartí la pantalla y morí, así que ahora voy a esperar un segundo. Confírmeme si se ve mi pantalla y si me escuchan. Por ahora sí, estamos bien por ahora. Listo, perfecto. Bueno, vamos a probar y si no me paso a datos. Lo que les decía es, vamos a hacerlo de nuevo, que una vez que nosotros tenemos los dos paquetes, el de modelo y el de test, vamos a crear a las clases dentro. Entonces, hacemos clic derecho sobre el paquete, New, Class, y básicamente le vamos a poner el nombre, ¿sí? Cuando le ponemos el nombre le damos Finish, y con esto ya creamos nuestra primer clase. Obviamente faltan un montón de cosas, ¿no? Habíamos dicho que nuestras clases tienen dos partes importantes. Además del nombre, obviamente, que es lo que define a la clase y nos va a permitir su estado interno y su comportamiento. Su estado interno es el conjunto de los atributos con sus datos específicos y su comportamiento es el listado de métodos que le da la funcionalidad. Entonces tenemos nombre, apellido, estatura y peso. Los primeros dos son strings, los otros dos son float y todos están en privado. Así que para programarlo, nosotros vamos a hacer private. Esto es la palabra reservada que hace denominación a que algo va a ser privado. String para definir el tipo del dato y nombre como el nombre o el alias, quizás para no repetir la palabra nombre, de nuestro atributo. Luego vamos a poner private string apellido, private float, ¿qué era? Estatura, y private float peso. Esto ya hace a nuestra primer public. Vamos a poner el tipo de retorno, Ahí el Gus de nombre nuevo del método, se cortó un poquito. traer nombre, ¿sí? ¿Se me volvió a caer? Sí, después de explicar los atributos. Se cortó un rato. Un Así que, segundito. sí, Ok. Básicamente nosotros tenemos la sección del estado interno con la visibilidad, todos en privados, el tipo y el nombre de cada uno de los atributos. Y luego lo que vamos a hacer es escribir la sección del comportamiento. Como esto tiene el más, es un método que es público. El tipo de retorno es string, lo podemos ver acá. Este es el nombre del método y luego los paréntesis para poner un eventual ingreso de valores, ¿sí? En este caso, esto me está tirando un error, ¿sí? Un error de sintaxis. Y si yo me paro acá a la izquierda, lo que puedo ver, no sé si se llega a ver porque es una ventana, como una especie de texto emergente, pero básicamente lo que dice es que el método tiene que tiene que devolver un resultado de tipo string. This method must return a result of type string. Tiene que retornar un resultado de tipo string. ¿Por qué? Porque como el método especifica que esto tiene que devolver un string, yo necesariamente tengo que devolver algo que sea igual a un string. ¿Qué es ese algo que vamos a devolver? Es la concatenación de el nombre y el apellido. Ese va a ser nuestro primer caso de uso. Bien sencillito, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es decir que vamos a guardar en una variable de tipo string el resultado, y ese resultado va a ser igual a la concatenación de nombre, más, le podríamos poner un espacio quizás, como para que no salgan pegados,
y el apellido. Y abajo lo que vamos a hacer es poner que se devuelve el resultado. Entonces, de esta manera nosotros creamos una variable de tipo string que va a ser igual a la concatenación del nombre y el apellido, y lo que vamos a devolver en el retorno del método es resultado, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera ejecutar esto, lo que va a hacer es devolver el resultado que nosotros necesitamos, que es esta concatenación, ¿sí? Una variante a esto, para no tener que poner esta línea como de más, por así decirlo, es devolver el resultado directamente. Debido a que Java trabaja con tipos, nosotros podemos decir que vamos a guardar este resultado en una variable y devolvemos la variable, o lo que podemos hacer directamente es devolver la operación. Como toda esta operación que nosotros tenemos acá, de nombre más espacio más apellido, como todo este resultado es un string, cuando se quiera ejecutar este método que tenemos acá, lo que va a suceder es que Java va a decir, bueno, tengo que retornar un string, que hay a la derecha del return una operación. ¿Esa operación termina siendo un string? Sí, listo. Entonces la ejecuto y la devuelvo. Así que lo podríamos tener con una variable o sin una variable, como para que tengan ahí las dos diferencias. Por otro lado, nosotros lo que vamos a hacer, ahora me voy a adelantar un poquito. Ejemplo que está completo, así que tiene un constructor, que tiene setters y getters, y un poquito más abajo seguramente tenemos el test. Voy a hacer primero el test para que se entienda por qué es necesario tener toda esta sección del constructor y etcétera, etcétera. Como les mencionaba, nosotros en modelo vamos a crear nuestras clases y en test, básicamente, las vamos a testear. Hasta acá no me morí, ¿no? Parece que no. Bien. Entonces, Seguimos. vamos a hacer clic derecho sobre test, nuevo. Bien, clase. Vamos a poner test consultorio y acá ya tenemos una primera diferencia importante. Cada vez que nosotros estemos armando clases de tipo test, lo que vamos a hacer es tildar esta opción que tenemos acá, del public static void main. Cuando nosotros generamos la clase con el public static void main, vamos a ver una diferencia importante, que es que cuando creamos esta clase me la creó así, o sea, solo me creó que es pública, para que cualquier otra clase la pueda ver, que es una clase y el nombre. Pero en este caso, cuando nosotros creamos a esta clase con el public static void main, vemos que no nos la creó solamente así vacía, sino que dentro me puso un método más, un método importante y específico. Este método sirve para que nosotros vamos a ejecutar cosas. Por ejemplo, yo podría correr un system out un system out print9 dentro del main, y lo que voy a poder hacer es clic derecho sobre la clase, run as Java application, y esto básicamente lo corre y lo ejecuta en la terminal, en la consola, ¿sí? En caso de que no quieran hacer el clic derecho, etcétera, etcétera, acá arriba en la botonera también tienen este botón de play, en donde básicamente lo pueden correr. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta clase que nosotros tenemos acá, de public static void main, a nosotros nos permite ejecutar esta clase. Transforma a esta clase en una clase ejecutable. Entonces, si yo saco el public static void main y pongo esto suelto, esto no va a funcionar, y si lo pongo dentro de un método, como puede ser, por ejemplo, este que tenemos acá, también va a funcionar. Va a funcionar, pero no va a ser ejecutable la clase. Así que sí o sí nosotros tenemos que tener un static void main y dentro vamos a ir poniendo cada una de las líneas que sirven para que nosotros podamos ejecutar esto. ¿Para qué nos sirve esto? Nosotros podríamos crear un objeto nuevo de tipo paciente. Por ejemplo, vamos a decir que el objeto va a ser Gustavo y va a ser igual a un new paciente. ¿Qué estoy haciendo acá? Acá estoy creando un objeto, que es básicamente una variable, de tipo paciente. En el caso anterior, nosotros tenemos que cada uno de los atributos son de tipo primitivo, por ejemplo, estaturas de tipo float,
Nombre es de tipo string, y string es como una especie de pseudoclase. Pero en este caso particular, cuando nosotros estamos creando variables a partir de clases creadas nuestras, decimos que estamos creando objetos. ¿Sí? Después vamos a ver algunas variantes más, pero por lo pronto quédense con eso. Si ustedes crean una variable de un tipo de dato que crean ustedes, y ese tipo de dato básicamente es una clase, esto es un objeto. ¿Sí? Es el objeto Gustavo. ¿Sí? Acá me tiro un error porque debido a que esta clase, si bien es pública, está en otro paquete, yo lo que tengo que hacer es importar el paquete, y al importar el modelo .paciente yo ya puedo hacer uso de esta clase. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo a este objeto, que lo creo con la palabra reservada new y el nombre de la clase, lo que estoy diciendo es que voy a crear un nuevo objeto de tipo paciente, y en la memoria de trabajo, que es la memoria que se utiliza cuando se ejecuta el programa, se va a reservar el espacio suficiente para poder representar un objeto de tipo paciente. ¿Qué significa eso? Que nuestro objeto Gustavo va a ser capaz de guardar que representan a los valores que tenemos dentro de nuestro estado interno, es decir, nuestros atributos, y obviamente vamos a tener la posibilidad de correr cada uno de los métodos en cuestión, ¿no? Entonces, ahora lo que yo podría hacer es correr esto. Si lo corro, vemos que no hace nada diferente. Básicamente porque yo creé el objeto, pero todavía no lo estoy explotando, no estoy utilizando nada de la funcionalidad que tengo dentro del objeto en cuestión. Para hacer eso, nosotros tenemos que basarnos en la convención de objeto-mensaje, en donde cada vez que nosotros escribamos un objeto, vamos a poner objeto mejor, objeto paciente 1 o objeto 1, si nosotros corremos, no, vamos a poner como estaba, ahora después lo cambiamos. Si nosotros le ponemos punto, ahí vamos a acceder a un catálogo de funcionalidad que nosotros podemos ejecutar. Hay una funcionalidad que es nuestra, que es esta de traer nombre completo, que es la que está escrita en la clase. Y después hay un conjunto o un listado de otros tipos de métodos que son los que nosotros podemos utilizar porque ya nos viene dentro de la funcionalidad que previamente está escrita en el JDK que tenemos instalado. ¿Sí? Por lo tanto, ahora si yo digo traer nombre completo string, ¿qué esperaríamos que haga esto? ¿Qué tendría que devolver traer nombre completo? Según lo que pusimos por acá. Alguien que no sea Oscar, que lo responda. ¿Qué tendría que devolver ese método que nosotros estamos ejecutando sobre el objeto Gustavo? El traer nombre completo. Traer la concatenación, el nombre y el apellido. Les aviso que es una pregunta trampa la que acabo de hacer. Retorno un string. Bien, tendría que, lógicamente, devolver esto, ¿no? Les aviso que yo soy muy fan de hacer preguntas trampa. Es decir, preguntas... Ahí está, ahí empezaron a pensar un poco más. La pregunta del millón es, ¿qué devuelve esto? Porque yo no le cargué nada todavía, ¿no? Primero que nada, si yo lo corro, no muestra nada en la consola. ¿Por qué no muestra nada en la consola? Porque la consola solo va a mostrar los mensajes que yo explícitamente le diga, che, consola, mostrá este mensaje. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer con system, para especificar que vamos a usar funciones del sistema, out, para especificar que vamos a usar funciones del sistema de salida, y después vamos a usar println para especificar que nuestro método es de... perdón, me distraje. Vamos a usar println, que lo que va a hacer es especificar que nuestro método de salida es escribir en la consola. Entonces ahora yo voy a poner esto por acá, o quizás podría poner otra vez string resultado. Esto funciona porque esto devuelve un string, y luego vamos a poner string resultado acá para ver qué es lo que nos imprime. Si ejecutamos esto, vemos que puso null. ¿Sí? Quizás podríamos haber hecho algo similar a el nombre y apellido es, dos puntos, un espacio, concatenar ese resultado y lo corremos. Pero cuando hacemos esto vemos que dice el nombre del apellido es null y null.
hay algunas personas ahí que más o menos creo que ya lo empezaron a adivinar, pero la cuestión es que nosotros, a pesar de que creamos el objeto, no le cargamos ningún valor. Bien, hay algunas personas ahí que ya están anticipando. No le creamos ningún valor. Es decir, es un objeto que está vacío, que no tiene funcionalidad, que no tiene nada. Nosotros podríamos quizás de repente decir, bueno, le vamos cargando los datos. Vamos a decir Gustavo. Yo qué sé. Nombre es igual a Gustavo. Algo de este estilo. Si yo quiero ejecutar esto, para acceder a cada uno de los atributos uno por uno y decir, bueno, le voy a ir cargando los datos a mano, ¿qué le vamos a hacer? Apellido siciliano, estatura, vamos a poner un número cualquiera. Y creo que era peso, ¿no? Algún día hay que cambiar esto porque si no siento que revela mucha información. Más o menos. Bien, sin embargo me está diciendo que no se puede, me está tirando un error. Eso se debe a que los atributos son privados, yo no los puedo acceder desde fuera. Pero bueno, alguien me dirá, che, ¿de qué sirve tener esos datos? Muy bien acá con lo del constructor. Yo voy a explicar primero el por qué y ahora lo vemos, ¿sí? ¿De qué sirve tener estos datos si yo no los puedo acceder? Tendría que haber una manera de poder acceder a esos datos, porque si no, ¿para qué los tengo si yo no puedo como explotarlos desde fuera? Repito, la razón del por qué son privados lo vamos a ver un poquitito más adelante. Por lo pronto, créanme que es importante. Lo que vamos a hacer es generar métodos para poder acceder a los atributos aplicando lectura o escritura. Es decir, para poder traer la información para leerla o para poder sobreescribirla. Para eso vamos a utilizar una herramienta de autocompletado. Vamos a ir a Source, generar setters y getters. Elegimos los atributos que queremos que tengan nuestros setters y getters. Le damos a generar. Y a pesar de que me puso espacios horribles, que los voy a borrar, ahí va, me generó toda la sección de getters y setters. Un poquito por convención, lo que vamos a hacer es que al fin de una clase vamos a tener todos nuestros setters y getters, y entre la sección de nuestro estado interno y de los setters y getters, acá vamos a poner métodos. Ah, no me deja poner el acento. Bueno, vamos a poner comportamiento. Me niego a escribir mal esa palabra. Sets y gets. Y acá vamos a tener la sección de nuestro estado interno, ¿sí? Bien. Los setters y getters van a tener esta pinta. Los get van a servir para que nosotros traigamos un valor y lo podamos imprimir. Por ejemplo, quizás acá yo quisiera saber, no sé, un system opening line de su estatura es, y acá podría decir Gustavo.get estatura, por ejemplo. Esto nuevamente no va a devolver nada porque no tenemos ningún valor asignado, ¿sí? Y también lo que nosotros vamos a tener son los sets, que los sets son métodos que a nosotros recibimos un valor por parámetro y este valor nos sirve para hacer algo dentro de la clase, dentro del método, perdón. Los sets van a ver que ustedes tienen como tipo de dato void, porque básicamente es un método que no devuelve nada. Entonces ustedes pueden tener dos tipos de métodos. Uno que devuelva información y otro que no devuelva información, que funcione solamente para detallar una funcionalidad, vale la redundancia. En este caso lo que nosotros podemos hacer acá, por ejemplo, es decir, ok, entonces cambio todo esto y le pongo set nombre. A quienes conozcan el uso del constructor les pido disculpas por lo que estoy a punto de hacer, pero lo quiero explicar así para que después entiendan por qué es importante. Vamos a hacer así y vamos a poner set peso,
set estatura, set apellido. De esta manera nosotros, por ejemplo, podemos crear un objeto, podemos cargarle valores, ¿sí? Podemos venir al set nombre, y el set nombre recibe un string, y ese string lo guarda en el atributo de la clase. ¿Por qué sé que lo guarda en el atributo de la clase? Porque acá está usando un operador especial que se llama this, que hace referencia al objeto que invoca el método. O en criollo, este es el método que nosotros creamos, este método está invocando, este es el objeto que nosotros creamos, este objeto está invocando este método, por lo tanto, cuando se ejecute el método, este this es este objeto que tenemos acá. O sea, este string se va a guardar en el atributo de este objeto que tenemos acá. ¿Sí? Si ahora yo vuelvo a correr esto, vamos a ver que ahora sí me está devolviendo información. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos cargando los valores de cada uno de los atributos. Ahora, hay algo acá que es medio problemático. No quiero que me respondan, es porque tenés que usar el constructor. Yo ya sé que tengo que utilizar el constructor, pero quiero saber si ustedes saben por qué. ¿Por qué esto sería medio problemático si funciona? Porque mientras más objetos instanciados, mucho código. Perfecto, Kevin. ¿Alguien más? ¿Con alguna opinión extra o diferente? ¿O todos coinciden? Por seguridad, sí. Sí, tiene que ver un poquito con el encapsulamiento. Quizás, más allá de que es cierto, es un poquito más acertado lo anterior. Porque los setters y getters deberían estar... No, los setters y getters tienen que estar públicos. La idea es utilizarlos. Porque así quedan los datos fijos. No, porque yo podría cambiarlos cuando quiera. O sea, yo después podría decir tranquilamente Gustavo.set apellido, ponerle que me equivoqué. Sicilian, no sé. Y lo cambio. El set yo lo puedo usar cuantas veces quiera. Mucha repetición. No, esto ya es un montón. O sea, cuando veamos herencia, sí, te adelantaste al último tema de la clase. Última clase del cuatrimestre. Claro. No, igual está bien, pero es muchísimo más adelante. Bien. Básicamente, si nosotros cada vez que instanciamos imagínense que acá yo obviamente no voy a trabajar con un objeto, voy a trabajar con n, ¿no? Voy a ser paciente, porque si estamos haciendo un sistema para un consultorio, el consultorio solo tiene un cliente y bueno, probablemente se funde, ¿no? Entonces, vamos a crear otro objeto, new paciente, vamos a crear otro, vamos a crear otro, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, imagínense que cada vez que nosotros creamos un objeto, tenemos que volver a escribir esto todo otra vez. Es un poco tedioso, ¿no? O sea, imagínense que tienen que hacerlo una y otra y otra y otra vez. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Además de que tienen que escribir mucho código, además de que les va a quedar un proyecto bastante extenso, y tienen un poquito el riesgo de que, ¿qué pasa si yo me olvidé de un set? Supónganse que me olvidé, puede pasar. Lo primero que tienen que asumir, o lo que yo suelo decirle a la gente que estudia programación, es que ustedes tienen que desconfiar de ustedes mismos. ¿Sí? Ustedes tienen que asumir que en algún momento se van a equivocar. Es imposible que jamás cometan algún error programando. No existe eso. Si bien yo conozco gente que son como dioses de la programación, aún esas personas de vez en cuando se mandan algún pequeño bug. Entonces, lo primero que hay que hacer es desconfiar de ustedes mismos. Y también se podrían olvidar un set. O el día de mañana podrían, me gustó mucho esto, no es escalable, el día de mañana podría venir el cliente y decir, che, ¿sabes que ahora, además de todos esos datos, yo también
quiero guardar la dirección. Chau, los asesinaron, porque ahí tienen que buscar todos los lugares en donde estuvieron trabajando con sus objetos y a todos esos lugares decir, bueno, Gustavo, punto, set dirección y uno por uno ir arreglándolos. Para evitar esto, lo que nosotros vamos a usar es el concepto de constructor. El constructor es un método especial que sirve para, bueno, cuando el objeto se crea, que sirve para crear, como bien lo dice su nombre, un objeto partiendo de unos datos mínimos, por así decirlo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a generar acá un constructor y ese constructor va a tener esta pinta, va a decir paciente. Vamos a hacerlo con la herramienta, así no tengo que escribir tanto. Pero básicamente va a decir paciente, va a recibir, vamos a realizar este, generate constructor using fields. Dirección la voy a sacar. Y va a recibir una n cantidad de atributos, y esa n cantidad de atributos la va a ir guardando, perdón, de parámetros, y esa n cantidad de parámetros la va a ir guardando en sus atributos. Ahí. Este de super está relacionado con herencia, lo vamos a ver un poco más adelante cuando trabajemos con herencia. Por lo pronto lo pueden sacar o lo pueden dejar, es totalmente indistinto, no va a afectar en nada, ¿sí? Si quieren lo pueden comentar y decir esto sirve para herencia, lo voy a ver más adelante. Después lo veremos, ¿sí? La cuestión es que este método especial es un método que no tiene nombre, es público, devuelve un tipo paciente, pero no tiene nombre. Es como que el nombre del método coincide con el tipo de retorno. Esto lo que va a hacer es generar un objeto nuevo, pero a ese objeto nuevo le va a instanciar o le va a setear cada uno de estos atributos internamente. ¿Sí? Nombre lo va a guardar en el nombre, apellido en el apellido, estatura lo guarda en estatura y peso en peso. ¿Por qué? Porque básicamente esta variable es esta de acá, esta de apellido es apellido, estatura es estatura y peso es peso. Y nosotros diferenciamos que lo que está a la derecha del igual viene por parámetro y lo que está a la izquierda del igual es el atributo de la clase, porque lo que está a la izquierda del igual tiene un dis especificando que este es el atributo de la clase. Entonces ahora si volvemos a nuestra sección vamos a ver que nuestros new pacientes fallan. Pero eso está bien, porque ahora ya no se puede generar un objeto paciente vacío. Ahora nosotros tenemos que generar un objeto de tipo paciente con datos utilizando el constructor al cual acá acabamos de crear. Entonces ahora yo podría decir acá, Gustavo, siciliano, creo que ahí. Esa F es para especificar que esto es un float, ¿sí? Oscar. Bueno, no tengo ni idea, así que voy a poner cualquier cosa. Acertaste la altura, nada más. Bien. No, puse lo primero que se me ocurrió. Lo mismo, ni idea. Así que vamos a poner cualquier cosa, total no va al caso. Listo. De esta manera, si nosotros tenemos un atributo más, lo primero que sucede es que todo nuestro código no se rompe. Porque por más que ahora tenemos un atributo más, todo sigue funcionando exactamente, a menos que nosotros digamos que en este constructor vamos a agregar esto, lo que va a hacer que tengamos que actualizar estas secciones, pero es un poquito más fácil porque es ir y corregir el dato faltante. Es más, incluso, dependiendo del flujo de la aplicación, nosotros podríamos tener un caso de uso en donde nos digan, bueno, cuando un paciente se registra con nombre, apellido, estatura y peso.
Pero podríamos tener un segundo caso de uso que diga, bueno, cuando el paciente se registra por la web, supónganse que es un flujo presencial, además de pedirle todo eso, le pedimos la dirección. Entonces podemos tener un constructor que sirva para un flujo, otro constructor que sirva para otro, y de esa manera ir armando el desarrollo un poco más escalable, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? Ahí está lo de la F, es por float. ¿Ninguna duda? Bien. Y ahora, si nosotros venimos acá y ejecutamos esto, vamos a ver que sí nos va a traer valores. Y esta vez nos va a traer valores, pero con el método del constructor, que hace que las cosas sean un poco más escalables, ¿sí? Repito. Bien. ¿Qué más había por acá? Constructor, getters y setters. Déjame ver si me estoy olvidando de algo. El encapsulamiento. El constructor. This. Traer nombre completo. Bueno, acá está todo lo que les acabo de mencionar, así que después léanlo igualmente. Porque es inclusive más detallado que lo que yo les acabo de mencionar. Acá están los pacientes. Bueno, esta línea de acá, de barra, es con comentarios. O sea, yo cada vez que digo barra algo, sección de resultados, por ejemplo, es un comentario, o sea, es una sección que a mí me permite poner más información en mi código. Pero si yo adelante de mi comentario pongo to do, esto no es todo, sino que es en inglés to do o por hacer, vemos que a la izquierda me agrega como una especie de pestañita. Se están avanzando en el desarrollo y hay una parte que la van a hacer después, capaz convendría que le pongan un to-do para que luego visualmente sepan cuál es la línea donde tienen que hacer algún desarrollo. Dato de color. Déjenme ver si me falta algo. Bien, antes de ir a la parte acá de consultas, y creo que más abajo está la práctica. Sí. Antes de ir a esta sección vamos a hacer algo más. Acá, una cosa más que quiero hacer es esto. Si yo imprimo, usando System Out Printline. Por las dudas. Mi teclado me está jugando una mala pasada, pero si ustedes ponen CISO así y apretan control espacio, no sé por qué mi teclado no lo está haciendo, me está tomando algo raro. Tendría que escribirles esto directamente. Vayan acostumbrándose a los shortcuts, que son muy útiles. ¿Qué pasa si yo quiero imprimir el objeto Gustavo? Por ejemplo. ¿Qué me va a devolver esto? Si alguien está recursando, no lo diga, por favor. ¿Qué me va a devolver esto? El imprimir el objeto Gustavo. Asumiendo que tengo cargado todos los datos, que está todo bien. ¿Qué es un tipo de objeto? Dice Kevin. No, me va a devolver el dato. Imprime todos los atributos, dice Federico. Debería, ¿no? Nombre y apellido. Si no marcas qué variable... no, a ver. Si yo imprimo... Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? El System Out Printline lo que hace es imprimir literalmente lo que le pasás por parámetro. Si por parámetro yo le paso... Por ejemplo, ¿no? No sé. Si por parámetro yo le paso un primitivo, lo que va a hacer es imprimirlo. Simple. 35. ¿Sí? Si le paso un tipo de dato de objeto interno, como puede ser, por ejemplo, string. String es un objeto, pero la diferencia que tiene con los objetos que creamos nosotros es que a este no necesitamos utilizar el operador new. Si yo le paso esto, lo imprime.
¿Ven? Lo imprimió, pero string es un objeto. Entonces, si imprime primitivos e imprime objetos nativos, ¿qué pasa con un objeto que creamos nosotros? Tendría que imprimir algo, porque el System.Line va a imprimir algo relacionado con lo que yo le paso entre parámetros. Sin embargo, si yo corro esto, vemos que nos imprime una cosa extraña, ¿no? Nos imprime modelo.paciente, arroba y unos números raros, ¿no? Vamos a correrlo. Y esos números siguen siendo los mismos, a pesar de que yo lo corra una y otra vez. Pero si yo ejecuto otra cosa, por ejemplo scar, vemos que cambió el otro número. Si yo imprimo a Martínez, imprime un número también, números diferentes. ¿Qué se les ocurre que está sucediendo acá? ¿Por qué no me está imprimiendo los atributos que tengo dentro de la clase, si yo ya los tengo cargados? Bien, es la dirección de memoria. Exactamente, entonces, lo que nos está diciendo es que está en un modelo, que es de una clase, y cuál es el objeto que está viviendo en nuestra memoria, ¿sí? Ahora, esto no nos sirve a nosotros, porque o sea, ¿para qué me serviría a un usuario decirle, che, tu registro es el 2B193? No tiene mucho sentido, ¿no? Por otro lado, la pregunta del millón, ¿por qué con string, si yo acá le paso un string, hola, esto es un objeto, porque es un objeto de tipo string. Si yo le paso esto, ¿por qué me imprime hola, pero estos no me los imprime? Básicamente porque dentro de las clases que creamos nosotros, Java no tiene idea cuáles son los atributos en cuestión. No tiene una forma, el System.Line, de entrar y saber cuáles son los atributos que nosotros queremos imprimir, cómo los queremos imprimir, etcétera, etcétera. En cambio, con las clases que vienen por defecto, probablemente hay una funcionalidad que le dice al System.Line cómo imprimirlo. Entonces, para resolver esto, nosotros tenemos que utilizar un método más, que normalmente lo vamos a poner al fondo, que es un método que se llama toString. Vamos a ir a source, nuestro mejor amigo. Bueno, quizás la IA es nuestro mejor amigo hoy, pero source sigue siendo un buen amigo. Lo hice súper rápido, me parece. Vamos a hacerlo de nuevo. Source, generate toString. Decimos cuáles son los atributos que queremos que se impriman, porque quizás en algunos casos querríamos que se imprima todo, en otros no. Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. El override lo vamos a ver también un poco más adelante. Esto es un concepto de herencia. No es 100% de herencia, pero bueno, sí, está relacionado con eso. Y el método toString, fíjense lo que nos pone como por defecto. Nos dice que es un paciente y nos arma el encadenado de los atributos que nosotros queremos imprimir. Entonces ahora, si yo corro esto, me dice, Gustavo es paciente, bla, 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 lo mismo con el otro, con el otro y con el otro. No me acuerdo si estaba el equals acá, creo que no. No, el equals lo vemos en la clase que viene, perfecto. No imprime los atributos. No los imprime porque no sabe cómo hacerlo. No tiene un método que le explique cómo hacerlo, porque es una clase nueva que creamos nosotros. O sea, el JDK no tiene ni idea que un día nosotros íbamos a venir acá, íbamos a crear una clase paciente y le íbamos a poner estas cosas. Entonces, básicamente tenemos que hacerlo verboso. Es decir, tenemos que escribir un método que específicamente lo haga. En este caso va a ser el método toString, que el System.Line, cuando se ejecuta sobre un objeto, lo que hace es tratar de a este objeto en cuestión ejecutarle toString. ¿Sí? Es como que cuando nosotros corremos esto, internamente lo que hace Java es decir Gustavo.toString y lo mete dentro del System.Line. ¿Sí? Es como que hace eso. Como nosotros no teníamos implementado el toString, nos devolvía algo por defecto, que es básicamente la dirección de memoria, que después lo veremos por qué lo hace. También es un concepto relacionado con herencia.
Y si nosotros sobreescribimos el toString, cuando el sistema operacional lo quiera ejecutar, nos corre esto. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Fantástico. Asistencia perfecta, no hay dudas. Bien, vamos a seguir. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre los contenidos vistos ahora. ¿Sí? En cuanto a lo que es la teoría, por hoy cerramos acá. Si alguien está un poquito avanzado con estas... tremenda comisión, Agustín, tal cual. Si alguien está un poquito avanzado con estas cuestiones, las primeras 2 clases van a ser lentas, pero bueno, es necesario para que tengamos un nivel medio con la gente que no tenga ni la más pálida idea de todos estos conceptos que estuvimos viendo, ¿sí? Así que, porque siempre pasa que alguien me dice, yo trabajo en Java hace 3 años, bueno, espérenme, espérenme que ya vamos a llegar a lo interesante. Y ahí van a querer volver a cosas básicas, créanme. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso. Acá necesito que interactuemos. Si alguien se anima a desmutearse, bienvenido sea. Si no, bueno, chat. ¿Cómo se resuelve un problema desde el paradigma de objetos? Es decir, ¿qué hacemos nosotros para resolver un proyecto, o sea, para codearlo, para escribirlo, para programarlo, pero desde el paradigma de objetos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo dije más o menos al principio. No quiero una definición exacta, pero ¿qué hacemos? Cuando yo les digo, bueno, resuelvan esto programando en unidad de objetos, ¿qué tienen que hacer ustedes? Identificar las entidades. Una vez que las identifican, ¿qué hacen con esas entidades? Ver su función, tal cual, dicen, bueno, ¿cuáles son los métodos que tenemos que implementar? ¿Cuáles son los atributos? Es decir, el estado interno, el comportamiento. Lo agregan, escriben la sección de los atributos, la escriben en privado, escriben los métodos. Una vez que ya tienen las clases, ¿qué hacen? Bien, una vez que ya tienen todas las clases, en el paquetito de modelo, ¿qué hacen? Generan el paquetito de test y dentro, ¿qué hacen en el paquete de test? Escriben una clase de tipo eje Q, ejecutar. Acá el chat tiene que estallar diciendo ejecutable, ejecutable. Ahí está. Una clase ejecutable. ¿Para qué les sirve esa clase ejecutable si ya tienen las clases de tipo de datos? Es decir, ya tienen las clases que mapean a los actores del mundo real, ¿no? A nuestras entidades. ¿Para qué hacen la clase ejecutable? ¿Qué es lo que ejecutan dentro? ¿Qué hacen dentro? ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros acá creamos nuestro paciente, nuestra clase, ¿y qué hicimos acá? Claro, pero ¿qué hacemos dentro del main? Porque es importante. Esto es recontra importante porque crear los objetos, explotar los datos y básicamente testear todo lo que programamos. Una cosa importante que les quiero mencionar es que necesito que ustedes practiquen un montón esto. Después les vamos a explicar cómo es la metodología de evaluación, pero eso prefiero hacerlo presencial. Nosotros vamos a evaluar de la siguiente manera. Les vamos a dar un diagrama de clases, no como este que está acá, que es súper simple y que tiene una clase. Les vamos a dar un señor diagrama de clases, ¿sí? Van a haber 5 clases, 6, y no les vamos a dar esto. Les vamos a dar un listado y ustedes van a tener que entender dónde poner cada uno de los métodos. Luego van a tener que programar todo esto, que acá es algo súper simple. Fíjense que a pesar de que es súper simple, hace 1 hora y pico que estamos escribiendo esto nomás. Obviamente yo lo estoy haciendo despacito, pero si no agarran velocidad, es imposible que aprueben el parcial. Y luego lo que van a tener que hacer es testearlo. Entonces nosotros les vamos a pasar el diagrama de clases, los métodos y un listado de test que tienen que hacer. En ese listado de test va a decir crear 4 objetos de tipo paciente y imprimir su nombre completo, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes van a tener que testearlo. Nosotros lo que vamos a hacer es corregir cada caso de uso que esté testeado. Después lo vamos a aplicar bien, pero necesito que esto lo practiquen. No se queden con la parte de la clase nomás, sino que ustedes tienen que explotarla. Tienen que crear objetos y tienen que testear la funcionalidad para ver que funcione correctamente. ¿Sí? Bien, vamos un poquito más hacia abajo.
Perfecto. ¿Cuáles son las ventajas que brinda Java? Creo que la voy a decir yo porque la mencioné medio tímidamente, pero este tema de la portabilidad, este tema de que al ser orientado a objetos nos permite algunas veces tomarnos ciertas licencias, etcétera, etcétera. ¿Qué es una clase? Y en el primer programa de Java, ¿cuál es la clase, cuál es la diferencia entre la clase paciente y la de test? ¿Qué es una clase? ¿Alguien que se anime a tirar una definición, aunque sea un poquito desacertada? Es un modelo para un objeto, ¿sí? Tal cual. Un modelo de los objetos. Quizás decir de los objetos es un poquito más certero, porque nosotros a partir de una clase vamos a crear n cantidad de objetos, esa es la idea. Es un template. Es un template, ¿por qué? Porque define el molde, como bien dijeron Mateo y Orión. Nos sirve para que nosotros especifiquemos cuáles son los atributos que tiene, de qué tipo son, su funcionalidad, es como el molde, para que nosotros a partir de ahí generemos objetos específicos, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre la clase paciente y la clase test consultorio? Si las dos son clases, o sea, esta es public class paciente y esta es public class test consultorio. Sin embargo, son totalmente diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Entre esta clase de acá, que tiene estado interno, constructor, comportamiento, y esta clase de acá, en donde creamos objetos, los ejecutamos. ¿Cuál es la diferencia entre ambas clases? Sí, pero la diferencia crucial es que una clase es ejecutable y la otra es de tipos de datos. O sea, una clase nos sirve como template para generar objetos a partir de esa clase y la otra es ejecutable. En la otra nosotros vamos a crear los objetos, ¿sí? Por eso las dos tienen que, como que van de la mano. Una sirve para que nosotros creemos nuestro template que nos permita generar los objetos y la otra es ejecutable para que nosotros generemos los objetos en cuestión y testeemos la funcionalidad hecha, ¿sí? ¿En una estás creando? Sí. Bien. ¿Qué representa un atributo o un conjunto de atributos? ¿Qué opinan? Me encantaría que diga la descripción. Una descripción. Sí, podría ser una descripción. Ahí está, me gusta más la de. Sí, el estado interno de un objeto, las características del objeto. Es este tema del estado interno del objeto, ¿sí? ¿Cuál es el conjunto de atributos que a partir de darles valores a nosotros nos va a dar como una especificidad de ese objeto? En el momento concreto en el que nosotros creamos este objeto y este acá abajo, a pesar de que son distintos porque están en distintas direcciones de memoria, son distintos desde lo semántico. Porque este tiene una serie de datos personales e idealmente únicos, y este tiene una serie de datos personales e idealmente únicos. Entonces, este objeto es distinto de este porque tienen distintos valores en sus atributos, es decir, tienen un estado interno diferente. Eso es lo que a nosotros nos va a diferenciar en los objetos que creamos. ¿Cuál es cuál es la visibilidad de los atributos? Ahí instantáneamente tienen que estallar el chat. ¿Cuál es la visibilidad de los atributos? Privada, perfecto. Después les voy a demostrar por qué es importante que lo sea así. Es por una cuestión relacionada con la seguridad o la integridad del dato, más bien. ¿Cuál es la forma de acceder a los atributos desde otra clase? Teniendo en cuenta que los atributos son privados y no se pueden tocar. ¿Cómo accedo para leer? Perfecto. ¿Y cómo accedo para escribir? Setters, perfecto. ¿Qué funcionalidad nos brinda el constructor? ¿Para qué sirve el constructor?
para inicializar un objeto, es decir, para crear un objeto con sus datos mínimos y básicos, ¿sí? Eso nos brinda la posibilidad de que nuestro código sea más cortito, por ende un poco más eficiente, que tenga una capita de seguridad extra, como veremos un poco más adelante. Nos permite un poco más de escalabilidad, porque nosotros podemos tener más de un constructor para más de un caso de inicialización de objeto. ¿Para qué utilizamos el this? Esa es media finita, así que quizás la voy a responder yo, para desambiguar. Básicamente, en algunas secciones de código, como acá yo no quiero escribir, si yo no tuviera el this, yo nombre ya lo estoy utilizando para referirme al atributo, entonces acá tendría que poner otra cosa, como n. Ahora, como nosotros queremos que el código sea descriptivo y no queremos poner n, queremos poner nombre, necesitamos identificar o desambiguar cuál de estos dos nombres de atributo es del parámetro y cuál hace referencia al atributo de la clase. Entonces, si nosotros utilizamos this, estamos especificando que este es el atributo de la clase, ¿sí? Exactamente, para referirse a un objeto. ¿Para qué se utilizan los setters? Medio que ya lo dijimos. Y en el primer programa de Java definimos un caso de uso. ¿Cuál es? ¿Qué parámetros recibe? ¿Qué resultado retorna? Un caso de uso es una funcionalidad. ¿Cuál es la funcionalidad que definimos en nuestra clase? Traer nombre completo en realidad se llama, pero sí. Es pública, devuelve un tipo string y lo que resuelve es la funcionalidad de concatenar el nombre y el apellido y retornarlo, ¿sí? Bien. ¿Y qué parámetros recibe? Creo que ninguno. Ninguno. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Miren que me pueden preguntar sin problema, ¿eh? Si no se entendió algo, yo prefiero que... Yo sé que es más fácil quizás preguntar en la clase presencial, pero bueno, si alguien tiene alguna duda, anímese. Bien. Ay, no sabes cómo se va a poner esto. Les voy a spoilear algo. Un poco más adelante vamos a llegar a algo... Creo que acá en listas ya las cosas se ponen un poco más interesantes. En excepciones ya ahí queda todo hermosísimo. Pero acá ya empezamos a hacer cosas más interesantes. Les voy a spoilear un poco como para que vean a lo que vamos a llegar, por si alguien dice, che, esto es... Uy, me parece que se cayó mi internet. Seguís estando todavía. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, mirá, se colgó este nomás. Bueno. Un poco más adelante, muchísimo más adelante, vamos a terminar haciendo algo así. Con un montón de clases que se relacionan entre sí y un listado largo, eterno de casos de uso que tienen que resolver y toda una capa de test que tienen que hacer y etcétera, etcétera. Así que estamos en un estadio súper inicial de una clase, entenderla, saber cómo ejecutarla, pero eventualmente vamos a llegar a algo complejo. Esto es algo como lo que tomaríamos en un parcial. Quizás esto es un poco más difícil que lo que tomaríamos en un parcial, ahora que lo pienso, pero bueno, lo seguiremos viendo, ¿no? Bien. Lo que nos queda ahora es una parte práctica. Debido a que estamos remotos, la vamos a hacer de forma asíncrona, es decir, se lo van a llevar como tarea y lo vemos la clase que viene, en donde ustedes tienen que agregar una clase más. Esa clase extra que tienen que agregar se llama médico. Esa clase médico tiene un nombre, un apellido, una especialidad, y tiene un método que se llama calcular IMC que recibe un paciente como parámetro. Y cuando recibe el paciente como parámetro, tiene que calcular el IMC, que básicamente es el peso dividido la altura al cuadrado. O el peso dividido la altura por la altura. Lo único que tienen que hacer es generar esta clase, que la clase reciba un paciente como parámetro, y bueno, hay que calcularlo. Es como si acá, supónganse que nosotros tenemos, voy a hacer algo como para que vean rapidito. Médico.
public, ¿qué devolvía? Devuelve un float. Public float. Calcular IMC. Y acá reciben un paciente. ¿No? Y acá internamente, ustedes lo que tienen que hacer es paciente, punto. ¿Cómo accedemos a el peso? Con el get. Dividido, paciente, punto. ¿Cómo accedemos a la estatura? Con el get. Y bueno, lo multiplicamos para hacer el al cuadrado, ¿no? Y listo. Algo así tienen que hacer. Esto va a funcionar porque paciente es un tipo de dato... Ahí se cortó. Ahora le aviso. Justo en el mejor momento. Bueno, me sumé con los datos del celu. Total, ya estamos terminando. No sé en qué, no sé, en una idea la flor de explicación que les acabo de dar y no tengo ni idea en dónde se quedó, así que, ¿qué fue lo último que les dije? Estabas por el calcular IMC, estabas hablando del parámetro que recibe paciente y cómo Y acceder ahí a... me quedé, no te puedo creer. Bueno, nada. Lo vuelvo a explicar, no hay problema. Lo que les decía es que acá en médico esto tendría que, le falta el estado interno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, dentro del médico van a tener un método público, devuelve float, tiene este nombre, recibe un paciente. Dentro del método nosotros hacemos uso de los gets para acceder a la información específica del paciente y retornar todo este cálculo. Y luego desde el test nosotros podemos instanciar un objeto médico y con este médico o esta médica calcular el IMC. ¿De quién? De alguno de los objetos que tengamos por acá arriba. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a tener un ecosistema de clases que podrían relacionarse o no entre sí. En este caso no están directamente relacionadas, más allá de que la consume desde acá. Después vamos a hacer una variante de esto. Y desde el test nosotros vamos a ir creando los objetos y vamos a hacer que interactúen entre sí a través de sus métodos. ¿Sí? Entonces, en este caso,
ustedes tendrían que llegar a algo de este estilo. Me parece, Gus, que no estás compartiendo pantalla. ¡Ah! Voy de Ahí nuevo. está. Sí, en médico tenemos este método que, como les mencionaba, recibe un paciente, utiliza los gets para hacer el cálculo. Y en el test, nosotros lo que vamos a tener es la instanciación de un objeto médica en este caso. Y básicamente, a través de este objeto, invocamos el método y le mandamos algún otro objeto que tengamos en los que ya creamos, ¿sí? Y de esa manera relacionamos dos objetos a través de sus métodos en una clase de testeo. Lo corremos y bueno, vamos a ir avanzando en el desarrollo, ¿sí? Ustedes tienen que llegar a algo más o menos similar a esto. En realidad, específicamente, tienen que llegar a imprimir lo que se pide acá, ¿sí? Bien, y la idea es que traigan esto, la clase que viene. Así hacemos un repaso sobre este pequeño proyectito que tendrían que hacer. Y bueno, ya seguimos con el tema nuevo. La siguiente clase la hacemos presencial. Les repito, arrancamos a las 9 en Jaureche 8 y Jaureche 9. Después les decimos bien cómo nos distribuimos. Es un grupo chiquitito, así que eso está bueno porque nos van a alcanzar bien las computadoras y cada persona va a poder practicar, va a poder programar. Si alguien tiene una computadora personal y la quiere traer, no hay ningún problema, lo puede hacer, no molesta para nada. Y bueno, creo que no mucho más. Si no tienen consultas, estamos. Lo que les queda a ustedes es de repasar toda la guía, hacer el ejercicio del paciente, probarlo, testearlo, etcétera, etcétera, y luego hacer la última parte, que es la del médico, en donde ahí vinculamos los dos objetos o las dos clases que tenemos en nuestro diagrama de clases, ¿sí? ¿Alguna duda? Podés. Tenemos que hacer la lógica utilizando... no, claro, en la del main. Bien, ¿alguien más tiene alguna consulta? Si no, estamos. Nos quedamos ahí, Oscar y yo, para charlar con... ¿Quién era? Con Martina. Listo, perfecto. Aprovechen que en realidad lo que vamos a hacer en las clases presenciales es que en este momento cada uno se pone con su computadora a programar y el equipo de docentes pasa por las compus viendo qué están haciendo, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, lo vamos a hacer así sincrónico. Lo que les pido es que si alguien tiene tiempo para continuar porque se reservó toda la mañana hasta la 1, bueno, aprovechen este espacio para ya hacer el trabajo, terminarlo y tenerlo listo para la semana que viene, ¿sí? Nada más. Nos vemos y les mando un abrazo. Nos quedamos ahí con Oscar un cachito. Nos vemos la semana que viene. Vamos a esperar ahí. Sí, Martina Lamas. ¿Querés que esperemos, Martina? O...